Acompáñeme que ya lo tenemos con nosotros al filósofo Ricardo Foster. Foster, ¿cómo le va? Buenas noches. Nos saludamos, pero nos saludo de vuelta. Bien. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo está viendo esta Argentina? Yo comentaba algunos datos, hay muchísimos más, los vamos a ir compartiendo, pero digo, Sí. ¿cuál es la visión que tiene de esto? A ver, lamentablemente uno hubiera deseado equivocarse, haber leído exageradamente el proyecto del macrismo hace 2 años y medio, y lo que vamos viendo es que se acelera una lógica que tiene en su estructura más profunda la perversión, porque supone un modelo de sociedad, porque a veces uno piensa, se equivocan, hacen mal las cosas, son ingenuos, recién llegados, o son parte de un proyecto de transformación muy profunda y estructural de la Argentina, de su lenguaje, de su sentido común, de la trama social, de la economía. Y eso es lo que hay que leer también. Me parece que apuntan a cambiar, y esta es la palabra que han utilizado una y otra vez, a cambiar la memoria que todavía persiste en la Argentina, de una sociedad que fue más igual, que fue una sociedad que pensó de otra manera el trabajo, que pensó de otra manera la industria, que pensó de otra manera la educación, que pensó de otra manera la integración de los distintos actores de la vida social. ¿No son errores no forzados del gobierno? Algunos, a ver, yo estoy convencido que desde la crisis del 2008, y no solamente a nivel local, sino a nivel global, el neoliberalismo está atravesando una profunda crisis que no es solo económica, sino que también es de legitimidad. Es muy profunda porque implica que se acabó el ciclo de plena legitimidad del neoliberalismo que abarcó sobre todo las últimas décadas del siglo pasado y los primeros años de este, donde la mayoría de las sociedades querían ser neoliberales, querían la economía global de mercado, querían todo esto que les ofrecía el oro y el moro, y que sin embargo terminó no solamente acá, sino en la mayor parte donde se llevan adelante planes estrictamente neoliberales, en situaciones muy graves para la vida social. En Europa, en América Latina, en África, donde queramos ir a ver, el proyecto neoliberal es un proyecto de financiarización, en los países periféricos de desindustrialización, de apropiación de lo público por parte de lo privado. Es una cultura donde lo público es desgarrado, es vaciado, donde la economización de todas las esferas de la vida supone que cuando pensamos la educación o la salud o lo que fuera, tenemos que pensar en términos de rentabilidad, de pragmatismo, de utilidad. Es una concepción de la cultura, de la sociedad, es como buscar formatear un ser humano nuevo que sea dueño, entre comillas, de su propio capital y que sea él quien lo administre y que de alguna manera estemos soldados y atravesados por las cifras, la economía y el resto queda supeditado a eso. Ahora, la realidad que usted describe de alguna manera choca contra lo que uno podría suponer o pensar que es el ascenso del macrismo hasta el punto tal de ser gobierno en este momento. Es decir, ¿cómo se llega a eso y de alguna manera quiénes terminan acompañando ese proyecto que, bueno, uno podría decir, bueno, no termina cristalizándose en función de las promesas, sino que termina convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Bueno, a ver, el neoliberalismo construye una ficción, penetra en el sentido común, define una nueva manera de organizar la vida de la sociedad. Es decir, cuando uno ve lo que fue sucediendo desde, porque esta es una mirada más histórica, sí, claro. Desde mediados de los 70 del siglo pasado en adelante, después de la famosa crisis del petróleo, cuando en el 71 Nixon abandonó el patrón oro para determinar el valor del dólar, etcétera, etcétera, nos encontramos con sociedades que fueron avanzando velozmente a otro modelo de organización, la idea del emprendedorismo, la idea del mercado como el centro de la vida social, la idea de lo económico como la nutriente única alrededor de la cual se organiza la vida de las personas, la idea de que la libertad solamente está ligada a la propiedad, a lo privado. Todo eso va generando un sentido común. El papel de los medios de comunicación, de la industria de la cultura, ir incentivando la idea de que el Estado es un enemigo, que el estado de bienestar es demagogia, es populismo, y que finalmente la sociedad está organizada en torno al mérito individual. Todo eso es una cultura. Foster, usted definió al macrismo o al gobierno de Cambiemos como una tragedia en términos de futuro. ¿Por qué? Entre otras cosas, el neoliberalismo es endeudamiento público y privado.
genera las condiciones de expropiación del futuro, porque hace que las personas y los países queden de tal modo endeudados por los próximos años que su futuro ya está determinado por la deuda. Y la deuda no es simplemente un problema económico, la deuda es un problema social, es un problema psicológico, es un problema anímico. Una persona endeudada tiene que planear su vida alrededor de la deuda, cómo pagar la deuda, cómo cancelarla. Y si a eso se le agrega que la vida se vuelve más difícil, más precaria, que el trabajo se flexibiliza, que las condiciones y las oportunidades se van cerrando, el endeudamiento, así como a un país lo limita para la decisión de su propia soberanía, a una persona también la hace más conservadora, más miedosa, tiene miedo a perder lo que tiene y al mismo tiempo está endeudado de cara al futuro. Entonces es como si dijéramos el macrismo, que es la cara del neoliberalismo en la Argentina, ha resuelto que la sociedad viva en un presente continuo que ya se devoró el futuro. No les importa el pasado, son ignorantes en relación al pasado, lo hemos visto a través de múltiples ejemplos, pero básicamente es la captura del tiempo que vive la persona y ese tiempo es convertido en tiempo económico, en deuda, y la deuda genera la culpa. Si yo debo, soy culpable de algo, es como esas sociedades que son llevadas al ajuste más violento, pero previamente viene el sacrificio. Yo me tengo que sacrificar en aras del país, del ajuste, porque soy culpable de haber pagado tarifas bajas, de haber tirado manteca al techo, vaya a saber qué. Soy culpable. No es culpable un sistema perverso, no es culpable un sistema que depreda a las sociedades, genera fugas gigantescas de dinero, paraísos fiscales, economías en negro. Ya la palabra pleno empleo es una palabra quimérica, utópica, pero no hace mucho tiempo vivíamos en sociedades con pleno empleo. Ahora, el gobierno ha utilizado, por ejemplo, varias cuestiones que uno tiene que seguramente que analizar. Por ejemplo, insiste con lo que es la meritocracia, ¿no? Sí. Se supone que todos competimos desde un punto de partida que se supone que también que es igualitario, y aquel que tiene éxito es porque tuvo un mérito en algún momento de ese camino. Hoy veíamos a un chiquito, una fotografía que después suprimió o levantó de las redes sociales el propio ministerio, pero un chiquito que atravesaba un campo helado para llegar a un colegio en Misiones. Y uno lo que de alguna manera puede pensar ahí es, ese chiquito quizás no tiene las mismas oportunidades que tiene alguien que estudia en la ciudad de Buenos Aires o alguien que estudia en un colegio privado, por ejemplo. A ver, en sociedades profundamente desiguales, la igualdad de oportunidades es una mentira. Es un viejo proyecto ilusorio, en el mejor de los casos vamos a plantearlo utópico del liberalismo clásico, que creyó que el mercado regulándose a sí mismo y la sociedad mejorando en sus tramas educativas iba a ir generando individuos capaces de hacer un uso de su libertad, de su capacidad, de su contracción al trabajo, y que esa libertad y esa igualdad de oportunidades iba a mejorar la vida de las sociedades. En la inmensa mayoría de los casos lo que vemos es que el capitalismo contemporáneo ha generado una concentración de la riqueza como nunca ha existido antes en la historia, que las sociedades incluso más ricas y del llamado primer mundo, el 1%, por ejemplo, de los ricos norteamericanos son dueños de casi la mitad de la riqueza que se genera en ese país, que el nivel de expansión de la precarización del trabajo, de la flexibilización, de la fragilidad de la vida, de la caída exponencial de los salarios desde hace 40 años, que en el planeta los salarios van a la baja, pero con la quimera de una sociedad de multiconsumo. Entonces me parece que esa idea de igualdad de oportunidades es una idea, primero, que cuando el Estado no se ocupa de defender a los más débiles, sino que se convierte en algo así como la herramienta para los poderosos. Sí. Porque, ojo, el neoliberalismo no destruye al Estado, se lo apropia en función de sus propios intereses. ¿Pero este es un gobierno tradicional en esos términos? ¿O es un gobierno que se ha remozado para llegar al poder, que ha cambiado las simbologías, que tiene otra estética, digamos? Sí. ¿Cómo? A ver, hay una discusión sobre si vieja y nueva derecha, ¿no? Obviamente que la derecha tiene una característica que es hereditaria y que tiene que ver con asentar sociedades desiguales, concentración de la riqueza, el uso de la fuerza si lo necesita, pauperizar la vida democrática, debilitarla, vaciarla,
convertirla solamente en pragmática de negocios. Pero también es cierto que cuando uno pensaba a la derecha, tradicionalmente, le sonaba a troglodita, cavernaria, reaccionaria, oscurantista. El neoliberalismo ha podido absorber lo políticamente correcto, derechos civiles. Hemos visto que ha sido Macri el que ha generado las condiciones para que se tratara en el Congreso de la Nación lo que finalmente fue aprobado como media sanción en diputados, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y uno diría, ¿cómo? ¿No son de derecha? Sí, sí, es una agenda progresista, se supone. Hay una derecha que ha sabido capturar, entre comillas, una agenda que en los 80 y en los 90 eran progresistas, de derechos civiles sobre todo. Ya no necesita ser una derecha oscura y dictatorial, porque ha logrado capturar parte de la democracia al transformarla en resorte de sus propias lógicas, de su propio interés, y de esa manera, como se necesitó en otros momentos de la Argentina, dictaduras durísimas, la peor de todas fue la del 76 al 83, hoy un proyecto neoliberal, y eso pasó en los 90 también, no necesita de esos mecanismos represivos dictatoriales, sino que utiliza otros mecanismos y se puede dar el lujo de aparecer como amable, consensuadora, políticamente correcta, cuando estamos viendo cotidianamente el brutalismo con el que opera, lo que significan los despidos increíbles, de una manera impúdica, perversa, de 350 trabajadores en Telam, lo que están haciendo con el Hospital del Cruz, un hospital modelo, una ciudad neurálgica del Gran Buenos Aires, lo que están haciendo con la educación, lo que hacen también con la construcción de un imaginario cultural que significa, entre otras cosas, que el subsidio es mala palabra, cuando el subsidio es un engranaje clave de la economía para distribuir mejor la riqueza en el interior, para hacerla más igualitaria. Ahora, ¿cómo llega el gobierno al poder en estos términos, no? Uno supone la agenda progresista, quizás hay un sector de la sociedad que obviamente la impulsa, pero al mismo tiempo hay sectores, amplios sectores, que en el año 2015 no eran sectores de ingresos medios bajos. Bueno, la Argentina siempre ha tenido, de hecho, también tenía cifras de pobreza, no tan altas como las que tenemos hoy, pero también había. Y de alguna manera uno supone que hubo un apoyo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, para María Eugenia Vidal, en detrimento de Aníbal Fernández, que era el otro candidato. Entonces, digo, ¿qué fue lo que pasó allí? Y puntualmente, si era más fuerte los seguidores de Cambiemos o era más fuerte el antikirchnerismo después de un ciclo muy largo, ¿no? Es una mezcla de cosas. Por un lado, insisto, la cultura neoliberal se instaló en la Argentina desde los años de la dictadura con Martínez de Hoz y encontró un punto clave en los años 90 con el menemismo, que implicó un cambio, insisto, de sentido común, de mentalidad, fragmentó a la sociedad, la pauperizó profundamente, cambió los barrios, cambió el concepto de ciudadanía, el concepto de ciudad incluso, que es un fenómeno mundial. En la Argentina uno podría decir que, sobre todo a partir de los dos gobiernos de Cristina Kirchner, de la famosa disputa de la 125, hubo un proceso de mediatización de la vida política y de campaña sistemática que cursó transversalmente la sociedad como no se vio, yo creo que nunca en la historia de nuestro país, ni siquiera en el periodo posterior al golpe del 55, por el poder mediático. Eso no significa que los medios de comunicación determinen absolutamente la vida de una sociedad, pero si las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hay una demonización continua en los medios audiovisuales, gráficos, no en los programas políticos o en los noticieros, sino también en el programa inimaginable de la tarde donde se está enseñando una receta de cocina y ahí se habla de la corrupción del kirchnerismo, se robaron todo, Cristina como el demonio, y eso todo el tiempo, constantemente, y al mismo tiempo hay una construcción de sentido común que, insisto, ha recorrido la historia contemporánea argentina y hace que, por ejemplo, mi libertad se juegue si puedo comprar o no comprar dólares. No importa si no puedo comprarlos, pero si tengo algún impedimento, el corazón de la libertad es patrimonialista. El corazón de la libertad es ser propietario de no solo de mi propio cuerpo, como diría el viejo liberalismo, sino de mis propias decisiones, aunque no las pueda tomar porque no tengo condiciones para hacerla. Y cuando yo pienso que no es la sociedad, no es lo común, el colectivo, un proyecto,
el rol del gobierno, del Estado, el que contribuye también a mi propia vida, sino que soy yo, exclusivamente, mi mérito, mi esfuerzo, mi trabajo, el único que explica si me va bien, y que cuando me va mal en general responsabilizo a otro. Eso define también una práctica. Por supuesto que hay desgaste después de 2 años. Hay un desgaste, ¿no? Por supuesto, yo le iba a preguntar, ¿no? Obviamente termina el mandato Cristina Fernández con algunas cuestiones de desequilibrios en la economía, en términos económicos, que terminan afectándolo en lo que es el votante, ¿no? Sí, pero hay una cosa interesante. Creo que la elección del 2015, en la mayoría de los votantes del macrismo, no fue una elección por el bolsillo o económica, sino que fue una clara decisión, yo diría, por un lado, afectiva y por el otro lado, cultural, política. Bueno, a propósito de esto le quiero preguntar justamente por Jaime Durán Barba. ¿Fue él el teórico un poco del votante de Cambiemos, digamos? Jaime Durán Barba sabía... De aquel que era incluso hasta apolítico en algún punto, o que se pensaba político en definitiva. Sí, a ver, es un hombre que lee la sociedad neoliberal, entiende lo que es la digitalización del mundo, los algoritmos de las redes sociales, que entiende que el capitalismo hace 40 años que viene horadando lo público, que viene horadando la idea de igualdad, que viene horadando los espacios de convivencia, que viene horadando la idea del trabajador, la idea del sindicato, la idea de los derechos sociales. Entonces pone eso todo en juego y trabaja sobre ese sentido común, que no lo ha inventado. Durán Barba no es ningún genio, no nos confundamos. Es parte de una lógica de tecnócratas, de especialistas, que trabajan con esa confluencia de psicología, encuestas, ¿no? Se supone que trabaja con encuestas. Y que, por supuesto, aprovechó una coyuntura en la que yo creo que ni ellos estaban convencidos que se ganaban el 2015. Ahí fue como una sorpresa, producto también de errores políticos, de candidaturas fallidas, que sería largo discutir, de cuestiones no resueltas en el interior de la sociedad argentina, de una parte del electorado dispuesto a votar contra sus propios intereses, con tal de que aquellos que están más abajo que ellos no los sigan amenazando. Hay una mirada a veces revanchista, hasta racista en el interior de la sociedad argentina, que hace que un comerciante, un verdulero, un carnicero, un almacenero de la Ferrere, al que le fue espléndidamente bien durante los años del kirchnerismo, porque entre otras cosas la asignación universal y los subsidios hicieron que la gente del barrio fuera a comprar, a gastar su dinero allí, pensaba que eran choriplaneros, que había que terminar con los subsidios, que por qué pagar poco la luz, el gas y el agua, y que hoy ha tenido que cerrar su negocio después de haber votado en el 2015 al macrismo, convencido que se tenía que terminar con la patria demagógica, populista, corrupta, sin darse cuenta que lo que estaba votando era servidumbre voluntaria. Sí, lo iba a impactar y mucho. Le quiero agradecer muchísimo por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, ha sido muy amable. Gracias.